¿Te imaginas vivir en un lugar donde el hambre es rutina, donde la mitad de los niños están desnutridos y muchas familias pasan todo el día sin comer nada? Bienvenido a Burundi, el país más pobre e infeliz del mundo. Aquí, las carreteras son inexistentes, el ferrocarril nunca ha llegado y se utilizan bicicletas para transportar bolsas de comida a través de largas distancias. Parece imposible, pero esta es la brutal realidad de un país olvidado. ¿Quieres saber qué hace de Burundi el país más pobre del mundo? Entonces quédate hasta el final, porque hoy vamos a desvelarte los desafíos extremos que condenan a esta nación a la miseria. Número 1. Ubicación y geografía. Sin salida al mar y en el corazón de África, Burundi limita al norte con Ruanda, al este y sur con Tanzania, y al oeste con la República Democrática del Congo. Y para completar el cuadro, el lago Tanganika baña la frontera occidental, creando paisajes impresionantes. El país es un verdadero mosaico geográfico. En el centro, los montes Mugamba alcanzan más de 2.600 metros de altitud, mientras que en las orillas del lago, el terreno desciende hasta los 800 metros. Este contraste crea paisajes que varían entre verdes colinas y profundos valles. A pesar de estar cerca del Ecuador, el clima es agradable. En las montañas, la temperatura media ronda los 20 grados centígrados. En las zonas más bajas, el calor es más intenso, pero nada exagerado. Ahora bien, si usted es de los que adoran conocer el tamaño de los lugares, he aquí un dato interesante. Burundi tiene unos 27.000 kilómetros cuadrados. Para que se haga una idea, Burundi es más pequeño que un país como Bélgica, que ya se considera un país pequeño en Europa. También cabe perfectamente dentro de Suiza, famosa por sus montañas y su pequeño tamaño. Pero no se deje engañar por el tamaño. A pesar de su pequeño tamaño, el país tiene una población de más de 11 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más densamente poblados de África. Esto significa que, a pesar de su diminuto tamaño, Burundi es un auténtico hormiguero humano, con muchísima gente viviendo y trabajando en él. Número 2. El lago Tanganika. Ahora que ya sabemos dónde está Burundi y el tamaño de su territorio, es hora de hablar de una de sus mayores joyas naturales. El lago Tanganika. No es un lago cualquiera, es sencillamente el segundo lago de agua dulce del mundo en volumen y el segundo más profundo, solo superado por el lago Baikal, en Rusia. Esto significa que el lago Tanganika es una auténtica maravilla de la naturaleza, llena de misterios y vida acuática. El lago se extiende por 4 países: Burundi, Tanzania, Zambia y la República Democrática del Congo, con una superficie aproximada de 32.000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, el lago es más grande que el propio Burundi, y con una profundidad de hasta 1.500 metros, estamos hablando de un auténtico abismo acuático. Pero, ¿por qué es tan especial el lago Tanganika? Además de ser una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, alberga una biodiversidad única. Hay más de 250 especies de peces endémicos, es decir, que no existen en ningún otro lugar del planeta. Muchos de estos peces son conocidos por sus vibrantes colores y su exótico comportamiento, lo que convierte al lago en un paraíso para los amantes de la acuariofilia y los investigadores. Pero Tanganika no es solo peces. Número 3. La tierra del cocodrilo asesino. El lago Tanganika no es solo un paraíso natural, sino también el hogar de una auténtica leyenda. Gustave, el cocodrilo que es prácticamente una celebridad en Burundi. ¿Y por qué es tan famoso? En primer lugar, por su colosal tamaño. Se calcula que mide más de 9 metros y pesa más de 1 tonelada. Pero lo realmente aterrador es su fama de haber devorado a más de 300 personas a lo largo de los años, lo que lo convierte en uno de los animales más peligrosos de África.
Gustav ha sobrevivido a innumerables intentos de captura. Dicen que ha sido blanco de balas, pero su piel es tan dura que parece a prueba de balas. Los investigadores llevan años intentando comprender cómo ha logrado escapar a tantos ataques. Se pusieron varias trampas, incluso se utilizaron cabras como cebo, pero Gustav siempre conseguía escapar. Aunque se capturaron algunos cocodrilos más pequeños, Gustav nunca cayó en las trampas. Parecía saber exactamente dónde y cuándo no aparecer. El último avistamiento confirmado fue en 2015, cuando se le vio arrastrando un búfalo por las orillas del lago. Desde entonces, su paradero es un misterio. Hay rumores de que pudo haber sido asesinado, pero nada se ha confirmado. Ningún cazador ha reivindicado la hazaña, y su leyenda perdura en las aguas del Tanganika. ¿Podría estar todavía ahí fuera, escondido en las turbias aguas, esperando para escribir otro capítulo de esta historia? Número 4. Historia. Y ya que hablamos de historia, antes de seguir explorando las curiosidades de Burundi, merece la pena saber un poco más sobre esta pequeña nación africana, que ha sufrido muchas transformaciones. A diferencia de muchos países africanos, las fronteras de Burundi no fueron trazadas por los europeos, sino que reflejan el territorio que la monarquía burundesa ha desarrollado a lo largo de los siglos. Los pueblos Tua, Hutu y Tutsi convivían y luchaban por un espacio mucho antes de la llegada de los colonizadores. Pero el equilibrio de esta sociedad cambió a finales del siglo XIX, cuando los europeos empezaron a repartirse África. Alemania fue la primera en hacerse con el trozo que incluía Burundi, junto con Ruanda y Tanzania, formando la colonia del África Oriental alemana. Pero los alemanes no se quedaron allí mucho tiempo. Cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, Bélgica, que ya tenía el Congo belga al lado, se hizo con el control de la región en 1916. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse aún más. Como la división étnica era cada vez más feroz, los belgas decidieron que los tutsis, cuyo aspecto físico se ajustaba más a los estándares europeos de la época, al ser más altos y de piel más clara, debían ocupar los puestos de poder. Los hutus, que eran mayoría, acabaron al margen, lo que sembró la semilla de un conflicto que estallaría años más tarde. Cuando Burundi obtuvo la independencia en 1962, la esperanza de días mejores pronto dio paso a golpes de Estado y a la violencia entre hutus y tutsis, que culminó en la Guerra Civil de 1993, que es nuestro siguiente tema. Número 5. La Guerra Civil. Si la historia de Burundi ya estaba llena de giros, 1993 fue el año en que las cosas realmente explotaron. Con la celebración de las primeras elecciones democráticas del país, parecía que se abría un nuevo capítulo de esperanza. El presidente elegido fue Melchior Ndadaye, el primer hutu en ocupar ese cargo. Para comprender la importancia de este hecho, hay que recordar que, aunque los hutus representan la mayoría de la población, históricamente siempre han estado marginados y excluidos del poder político, que estaba en manos de los tutsis, la minoría privilegiada durante el periodo colonial. Pero esta esperanza duró poco. Apenas 4 meses después de asumir el cargo, Ndadaye fue asesinado en un golpe militar. Esto desencadenó una ola de violencia y represalias que desembocó en una brutal guerra civil entre hutus y tutsis. El conflicto, que duró más de una década, dejó más de 300.000 muertos y millones de desplazados, que vivían en condiciones precarias en campos de refugiados. La guerra civil no terminó oficialmente hasta 2005, tras muchas negociaciones y la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, incluso después del fin del conflicto, las tensiones étnicas y la inestabilidad política siguen siendo un reto para el país. Desde entonces, se han sucedido en el país una serie de conflictos entre las etnias Tutsi y Hutu, que han causado cientos de miles de muertos y refugiados.
Número 6. El país más pobre del mundo en términos de PIB per cápita. Gracias a estos conflictos, llegamos a un tema del que desgraciadamente no hay nada de qué enorgullecerse: la situación económica del país. La mayoría de la población vive con menos de $2 al día, lo que sitúa al país en la triste clasificación del PIB per cápita más bajo del mundo, con unos $900 al año. Esto significa que necesidades básicas como la alimentación, la sanidad y la educación son inasequibles para muchos. Aunque parezca mentira, más del 70% de la población está desnutrida y la esperanza de vida es de apenas 50 años. A modo de comparación, en un país como Estados Unidos, por ejemplo, el PIB per cápita ronda los $78.000 anuales, mientras que en España ronda los $30.000. En otras palabras, el burundés medio vive con lo que gasta un estadounidense en un día, y lo que gasta un español en una semana, a lo largo de todo un año. Con una economía dependiente de la agricultura, que representa el 40% del PIB, la falta de infraestructuras y la corrupción endémica hacen casi imposible el progreso. Y por si fuera poco, el país sigue dependiendo en gran medida de la ayuda exterior para áreas esenciales, lo que complica aún más la situación. Número 7. La caza y la desaparición de ciertas especies. Además de los problemas económicos y sociales, la fauna de Burundi también sufre los efectos de la pobreza. El país, que solía estar cubierto de densos bosques tropicales, ahora solo conserva pequeñas manchas en las zonas más altas y remotas. En las llanuras y laderas más bajas, la vegetación ha sido sustituida por sabanas con mucha menos biodiversidad. La expansión de las zonas agrícolas, necesaria para la supervivencia de las familias, ha destruido los hábitats naturales de muchas especies. Como consecuencia, los animales acaban acercándose a las zonas urbanas en busca de alimento, lo que los convierte en blancos fáciles para la caza. La caza de subsistencia es habitual, ya que la agricultura es incapaz de alimentar a todo el mundo. Cuando esta práctica se intensifica, muchas especies se ven amenazadas. La caza ilegal para el comercio de fauna salvaje es otro problema. Elefantes y rinocerontes, por ejemplo, suelen ser cazados furtivamente por el alto valor de sus colmillos y cuernos en el mercado negro, lo que no hace sino empeorar la situación. Número 8. Gitega, la capital. Después de hablar de los retos económicos de Burundi, es hora de dar una vuelta por Gitega, la actual capital del país. En realidad, será una de las capitales, porque según los gobernantes, Gitega será la capital política, mientras que Bujumbura seguirá siendo la capital económica. Durante el período colonial, tanto bajo dominio alemán como belga, Gitega ya se consideraba un punto estratégico, justo en el corazón del país, y fue precisamente esta ubicación central la que llevó a la decisión de convertirla en capital política en 2018, bajo el gobierno de Pierre Nkurunziza. La idea era descentralizar el poder y promover el desarrollo en otras regiones, ya que Bujumbura concentraba gran parte de las actividades gubernamentales y económicas. La medida desató la polémica, sobre todo porque unos años antes, China había construido un lujoso palacio presidencial en Bujumbura, valorado en más de $20 millones. Muchos se preguntan, ¿valió la pena la inversión? Número 9. Bujumbura. Y ya que hablamos de una de las capitales, nada más justo que hablar de la otra, ¿verdad? Por eso nuestro siguiente destino es Bujumbura. Situada a orillas del lago Tanganika, Bujumbura es el corazón económico del país y un lugar que mezcla el bullicio urbano con un toque de vida lacustre. Aquí, el comercio es fuerte y las calles están llenas de vida. El mercado central es el punto de encuentro para los que quieren sentir el pulso de la ciudad. Allí se encuentra de todo, desde alimentos frescos hasta artesanía local.
todo mezclado entre mucha charla y regateo. La ciudad también se enfrenta a sus retos. Las infraestructuras siguen siendo un problema en muchos barrios, y servicios como el agua y la electricidad no siempre están al alcance de todos. Para los que les guste explorar la cultura local, la ciudad ofrece algunas sorpresas. El Museo Vivo de Burundi, por ejemplo, muestra la historia del país con objetos antiguos y reconstrucciones de aldeas tradicionales. Puede que Bujumbura ya no sea la capital oficial, pero sigue siendo el lugar donde ocurre todo, ya sean negocios, cultura o simplemente una buena charla junto al lago. Número 10. La percusión burundesa. Cuando se habla de la cultura burundesa, no se puede prescindir de los tambores. Estos instrumentos, fabricados con troncos de árbol y recubiertos de piel de animal, no solo sirven para hacer música, llevan siglos de historia y simbolizan el poder y la tradición. En la antigüedad se utilizaban en ceremonias importantes, como rituales de cosecha y actos reales, y solo podían tocarlos hombres de determinados linajes, lo que no hacía sino aumentar la reverencia que los rodeaba. Estos tambores son tan importantes para el pueblo burundés que en 2014 la UNESCO los reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero con el tiempo, esta práctica se ha visto amenazada por los cambios sociales y políticos, lo que ha dificultado la continuidad de esta tradición. Hoy en día, la tradición sigue viva, especialmente en eventos culturales y concursos internacionales. Uno de los grupos más conocidos es Les Maîtres Tambours du Burundi. Llevan la tradición de los tambores burundeses por todo el mundo, combinando ritmo y danza de una forma alucinante. Número 11. ¿La fuente del Nilo? Mientras continuamos nuestro viaje por Burundi, exploremos una curiosidad fascinante: el posible nacimiento del río Nilo. Todo el mundo ha oído hablar de este legendario río, el más largo del mundo, que recorre miles de kilómetros hasta desembocar en el Mediterráneo, en Egipto. Pero la gran pregunta es, ¿dónde nace realmente? Aunque muchos señalan el lago Victoria, en Uganda, como punto de partida del Nilo Blanco, los burundeses tienen una visión ligeramente distinta de la historia. Creen que el viaje del Nilo comienza en el monte Kikiti, en el sur de Burundi. Allí, entre las montañas y la exuberante vegetación, surge un pequeño manantial que da origen al río Rubironza. Este río, a su vez, se une al río Kagera, que desemboca en el lago Victoria. En otras palabras, si tenemos en cuenta esta teoría, la fuente del Nilo estaría situada en suelo burundés, y esto es motivo de gran orgullo para el país. Este descubrimiento atrae a curiosos y aventureros a la famosa Source du Nil, una atracción turística marcada por una pirámide de piedra que celebra el lugar donde empieza todo, o eso creen los burundeses. Número 12. Cerveza de plátano. Si cree que la cerveza solo se hace con cebada, lúpulo y agua, es hora de que conozca una de las tradiciones más interesantes de Burundi, la cerveza de plátano. Sí, así es. En un país donde el plátano es uno de los alimentos más cultivados, los burundeses han encontrado una forma única de transformar la fruta en una bebida alcohólica apreciada por muchos. El proceso de elaboración de la urwarwa, como se la llama localmente, comienza con la recolección de plátanos maduros que se pelan y machacan. A continuación, la mezcla se combina con agua y se deja fermentar. Y aquí viene un toque especial. Algunas comunidades aún utilizan hierba durante la fermentación para acelerar el proceso. Al cabo de unos días, el líquido se convierte en una bebida turbia, dulce y ligeramente alcohólica, que se consume en diversas celebraciones y reuniones sociales. Número 13. El país del café. Pero el plátano no es la única estrella de la agricultura burundesa. ¿Y si le dijera que esa taza de café que tanto le gusta podría haber salido directamente de las montañas de Burundi?
Así es, esta nación puede ser pobre, pero su suelo es riquísimo y produce café de gran calidad, sobre todo del tipo arábica, que crece en las regiones montañosas del país. Con suelos volcánicos y un clima ideal, las plantaciones de café se extienden por las laderas, dando lugar a granos apreciados en todo el mundo. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los principales productos de exportación, representando una parte significativa de la economía local. Número 14. Un país sin ferrocarriles. ¿Recuerda que hablamos de la falta de infraestructuras en Burundi? Pues lo mismo ocurre con el transporte. El país es uno de los pocos del mundo que carece de líneas ferroviarias, lo que complica mucho la vida a quienes necesitan desplazarse. Sin ferrocarril, todo depende de las carreteras, que no siempre están en buen estado. Esto encarece el transporte de mercancías y dificulta el comercio dentro del país y con sus vecinos. Hay planes para construir una línea de ferrocarril que conecte Burundi con otros países de la región, como Tanzania y Ruanda, pero de momento estos proyectos no han despegado. Hasta entonces, los burundeses siguen improvisando con los recursos de que disponen. Número 15. Transportar plátanos. Y para completar nuestra lista de curiosidades, si hay algo que realmente ejemplifica el espíritu de improvisación y resistencia del pueblo burundés, es el transporte de plátanos. Sin ferrocarril y con carreteras en mal estado, los agricultores tienen que ser creativos para llevar su mercancía a los mercados. La bicicleta, que en muchos lugares no es más que un medio de transporte común, aquí se convierte en una auténtica herramienta de trabajo. Los agricultores apilan grandes cantidades de plátanos en sus bicicletas, formando montañas amarillas ambulantes, y se ponen en marcha, haciendo equilibrios con estas enormes cargas, a menudo pedaleando durante kilómetros por caminos de tierra y subiendo y bajando colinas para vender sus productos. Si le fascinan la impresionante naturaleza y la rica historia de Burundi, no se detenga aquí. Siga explorando el canal, ya que tenemos muchos otros destinos increíbles por descubrir. Active las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuestros próximos vídeos. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, regístrate ahora y ven a embarcarte con nosotros en este viaje por nuestro bello mundo. A los que nos habéis visto hasta ahora, muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima aventura.